Y bueno, mis amigos, espero que esté todo súper bien. Vamos con un nuevo video que les adelanto va a quedar muy interesante. Estaba viendo que estaba haciendo los videos demasiado tarde, muy tarde, y dije, no, voy a corregir ese detalle porque efectivamente pues a muchos no les da tiempo ni para verlos o lo ven al día siguiente cuando ya probablemente pues haya perdido mucha relevancia y yo voy a corregir ese detalle. Y hoy viene cargadito porque vamos a ver algunas informaciones que están saliendo por ahí, aunque bueno, voy a colocarlo muy entre comillas sobre el futuro de Alonso que puede cambiar incluso mañana, es decir, el día 26 cuando se enfrenta el Real Madrid al Olympiacos. Y bueno, vamos a escuchar algo al respecto de eso. Vamos a, por supuesto, a dar opinión, porque muchos de ustedes aquí vienen a escuchar mi opinión. También vamos a ver algo muy interesante de José Álvarez, que ha sido utilizado nuevamente como portavoz de Laporta. Y sobre el final vamos a ver algo espectacular, que parece que tiene unos días por ahí rodando, pero yo no lo había visto, de Kim Domenech, como siempre, un culé ejemplar poniendo en su sitio al sinvergüenza de J. Jordi. Es que me parece absolutamente maravilloso y creo que lo vamos a disfrutar un montón, así que les voy a pedir lo de siempre y no me voy a enredar muchísimo más, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos, así que sin más cuento, damos play. Y muchachos, como les venía diciendo, no quería perder mucho tiempo con la intro y vamos a ir directamente, perdón, a lo que es el contenido en el que vamos a analizar lo primero, lo que aparentemente puede ser el futuro para Xabi Alonso, que está en una situación muy complicada. Creo que ayer fue que les dije que ya yo hace unos meses no estaba preocupado. Sí, hay algo que me inquietaba, pero no estaba preocupado y creo que ahora definitivamente estoy preocupado con el rendimiento del equipo. Pero bueno, vamos a arrancar con este primer clip de, es Inda, pero el que da la información es Pipi Estrada y esto es lo que comenta este hombre. Pipi tiene información sobre Xabi Alonso también. Pipi, ¿qué tienes? Pues lo que tengo es que ha habido una conversación entre el presidente y el director general, conversación de alto voltaje, voy en la línea de Eduardo, yo voy más lejos, dice, si pierde contra Olympiacos puede que sea destituido. Yo, a la conclusión que he llegado después de lo que me han comentado, y ahora explicaré qué es lo que han comentado, voy a contar el espíritu de la conversación, no de forma literal, sino el espíritu de la conversación que han mantenido el presidente Florentino Pérez con su director general José Ángel Sánchez. Yo la conclusión, yendo en la línea de Eduardo... ¿Es más dura, más fuerte que lo que ha dicho Eduardo? Sí. Yo comenté aquí hace ya un tiempo que el crédito que tenía Xabi Alonso era hasta el Manchester City. Era el crédito que tenía. Es decir, hasta el Manchester City, porque evidentemente llevamos tiempo viendo que el equipo no funciona. Todavía no ha hecho un partido redondo. Ha ganado al Barça, ha ganado 2-1, efectivamente. La gente quedó contenta porque era el clásico y quedó contenta con la victoria, pero no ha habido un partido redondo donde los aficionados del Real Madrid dicen qué partido hemos jugado tan bueno, qué contentos estamos con el partido que hemos jugado. Bueno, pues a la conclusión que yo he llegado después de la conversación que me han mantenido, ahora explico lo que han hablado presidente y director general, es que si el miércoles pierde con Olympiacos... Espera. Si el miércoles pierde el Real Madrid ante Olympiacos... será destituido. Está destituido. A ver, chicos, esto es algo que pues sí ha estado saliendo por allí. No voy a cargar sobre Pipi porque me parece que es un periodista, por llamarlo de alguna manera, que está muy pasado ya hace mucho tiempo y la verdad no sé, no me extrañaría en lo absoluto porque bueno, eso se supone que debería ser un presidente del Madrid, ¿no? Que las cosas no están funcionando y buscar soluciones y obviamente la solución siempre va a ser destituir al entrenador. Creo que es la opción más viable en cualquier equipo del mundo y es algo muy florentinesco que las cosas no van marchando bien y te vas, sobre todo porque tiene poco crédito Alonso, teniendo en cuenta el poco bagaje que tiene como entrenador, ¿no? Yo creo, pues evidentemente que esto hay que darle un rumbo, bien sea de los chicos o no sé de quién, de los futbolistas me refiero, pero no sé si esto va a acabar con el problema. Definitivamente yo creo que esta temporada va a estar bien complicada, incluso cambiando de entrenador, pero al final es algo que se puede entender. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que esto sea totalmente cierto lo que dice este hombre? Que si este Xabi Alonso no es capaz de hacer ganar el equipo en Grecia, terminará destituido. A mí de verdad me cuesta verlo un poquito, sobre todo porque, bueno, al final la Champions pues no estás tan cómodo, pero tampoco estás tan mal como estabas la temporada pasada, pese a que Alonso no tiene el crédito que en su momento tenía un tipo como Carlo Ancelotti. Y chicos, para continuar, esto es lo que les estaba diciendo. Han cogido ahí a Laporta llegando a Londres para el partido contra el Chelsea, que tengo muchas ganas de verlo mañana definitivamente. Y esto es lo que ha sucedido, la información que tiene este hombre. Así que bueno, vamos a darle play a la situación. Y es verdad que
Ha sido la línea, Josep, que ha mantenido hoy de no hablar sobre el tema del Real Madrid, sobre las palabras de Florentino. Es verdad que se están planteando mañana salir y contestar, porque yo la información que tengo es que piensan que vaya tela que el Madrid tenga que hablar del Barça para ganarse ese aplauso, que Florentino tenga que hablar del Barça para ganarse ese aplauso de la Asamblea con ese populismo y que demuestra quién es el equipo grande. Eso es lo que piensa el Barça, que tenga que hablar del Barça en la Asamblea para conseguir ese aplauso y esa ovación que denota quién es el equipo grande. Es lo que piensa, insisto, el Barça, y que se está planteando, ahora Laporta viene de cenar, ha estado tomando algo, pero se están planteando hablar mañana por la mañana el presidente aquí en Londres en el hotel. Por lo tanto, veíamos que ya ha llegado y ya está toda la expedición del Barça aquí. Es verdad que también... A ver, ¿qué les puedo decir yo al respecto, muchachos? Me parece increíble. Quiero detenerme rápidamente en algo muy breve, y esto de quién es el equipo grande. Mira, es la primera vez que Florentino de alguna manera ataca, voy a ponerlo muy entre comillas, al Barça, incluso después de haberse descubierto el pago al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, algo que sin lugar a dudas afectó directamente al club que preside Florentino Pérez. Mientras que Laporta, sin ningún tipo de pruebas y además diciendo mentiras, en su momento dijo que, por poner un ejemplo, el Madrid era el equipo del régimen, y a cada rato está hablando del Madrid y que las presiones de Madrid y que contra todo y contra todos, y a la primera que sale Florentino Pérez salen a llorar como unos sinvergüenzas. Tengo muchas ganas de ver qué le va a decir Laporta mañana a Florentino Pérez, pero es que me parece increíble y la verdad me alegra que Florentino lo haya hecho, aunque para mí esto no tapa muchas cosas que ha terminado haciendo Florentino recientemente. Creo que era justo y necesario que por lo menos en algún momento se pronunciara al respecto, ¿no? Me parece sumamente interesante todo esto. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando con Laporta y esto, pero es que me parece realmente patético. Y hablando de aplauso fácil, sabiendo lo que es Joan Laporta, es que me parece absolutamente maravilloso. Vamos a cerrar con lo que les dije de J. Jordi y Kim Domenech, que es brutal. Chicos, y aquí está el video, dura 2 minutos 56 segundos y es un auténtico espectáculo de principio a fin, un repaso espectacular. Kim Domenech revienta a J. Jordi y explica el por qué renunció el vicepresidente de marketing esta semana. Dice Jota que lo están haciendo muy bien, pero hoy ha vuelto a dimitir otro directivo, un vicepresidente. A ver, marketing. Que no es fácil estar ahí ahora. No, sí, estoy seguro que ha sido por lo difícil que es estar ahí. Es que pocos aguantan ahora. No es por la gestión del contrato de Nike, ¿verdad? No es por lo que ha pasado con el contrato de Nike, ¿verdad? Que tú y yo lo sabemos. No, no lo entiendo. No entiendes, ¿no? No, mejor que no lo entiendas. Porque si lo entendieras, a lo mejor no dirías lo que estás diciendo. Lo que sí que entiendo... Bueno, por cómo se ha llevado todo el tema de la gestión del contrato de Nike. Y porque ha habido intermediarios que han aparecido a última hora y cómo se han repartido las comisiones al final. La marca con la que más negocio llevas haciendo durante 30 años, y para renovar, que no firmar un nuevo contrato, renovar necesitas un intermediario que curiosamente es el mismo al que le estás dando la comisión del contrato de Spotify. Necesitas poner a la misma persona. ¿Sabes cuál es mi problema como culé? Que es el mayor acuerdo de la historia de un club con una marca deportiva. Hostia, esto hemos hecho algo bien, ¿no? Pero no solo... Tú dices que este es el mejor contrato de la historia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto es el mensaje que sale desde el Barça. No conozco a nadie en la industria, ¿ah, no? En la industria del deporte, y sácame alguna publicación especializada en marketing que diga que es el mejor contrato. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no se saben los detalles. Lo sabrás. ¿Pero cuándo? No se saben los detalles. No se sabe qué activos has dado. ¿Qué activos has dado? Porque esto luego preguntas. Porque yo sí que he intentado saber y he preguntado y he contrastado. Y me dice, mira, la respuesta es, no sabemos si es el mejor contrato porque no sabemos qué ha dado el club a cambio. ¿Qué activos ha dado? Porque el Madrid, por ejemplo, en su contrato con su marca deportiva, hay muchos activos que se reserva como ingresos propios. En cambio, el Barça se los ha dado a Nike. Si tú se los das, claro que te van a dar más dinero. Pero ¿significa eso que es el mejor contrato deportivo? ¿O significa eso que tú estás dando todo para que te paguen más dinero y tú lo vendes como el mejor contrato? No es lo mismo. Y tampoco sale nadie en la industria que diga es el mejor contrato. ¿Sabéis por qué? Porque tampoco saben qué está regalando el Barça a Nike. ¿Por cuántos años se ha hipotecado el Barça? Que ¿sabemos si dentro de 10 años el contrato habrá quedado obsoleto? ¿Si las condiciones del mercado serán distintas? ¿Si quizás se puede negociar un mejor contrato dentro de 10 años? No, pero tú estás hipotecando para... ¿Cuántos? 14. ¿Hipotecando qué? 14. Cosa. La gente de Nike, esto es información, da palmas con las orejas. Claro. ¿Te crees que con el mejor club del mundo? ¿Te crees que la gente de Nike no ha dicho, ok, nos interesa estar con el Barça? Sí, pero sabemos que necesitan ese dinero. Aprovecha para meter todos los activos ahí y sacamos, nosotros nos quedamos con todo esto para 14 años. Esto es lo que ha ocurrido.
Claro. Y además encima se han dado cuenta que a última hora el Barça les ha dicho, oye, ¿podéis poner a Darrendín aquí para que cierre el acuerdo? Y el vicepresidente de marketing, que llevaba un año llevándolo, dice, pero ¿y esto? Y entonces, al cabo de unas semanas, dimite, pero se ha hecho todo muy bien y es el mejor contrato de la historia para vosotros. Hay una cosa que no me cuadra. Chicos, es que es absolutamente espectacular y no es tan reciente el video, pero lo vi y dije, tengo que llevarlo al canal porque me parece demoledor. Porque mira, bueno, si a Kim Domenech últimamente se le está acusando de ser de alguna manera antilaportista, como en su momento también a este otro hombre, Marçal Llorente, de ir en contra pues de lo que es Laporta como presidente del Fútbol Club Barcelona. Pero yo creo que siempre hemos defendido acá, al menos de un tiempo para acá, en este canal, que este hombre es uno de los pocos personajes, porque esos son personajes con cierta sensatez. Yo sé que esto es para crear un show, uno hace el papel de tonto y el otro el papel de inteligente, pero es que es absolutamente demoledor la cantidad de cosas que le ha dicho y el otro ha quedado totalmente aturdido. Bueno, un tipo que está al servicio del club para meter y filtrar cualquier tipo de información, al igual que el otro, el José Álvarez, y que bueno, se le para al frente un tipo absolutamente sensato que le dice las cosas como son, como las piensa y como probablemente las piensa mucho culé, que no se atreve a decir nada porque bueno, de alguna manera los resultados en el último año y medio están ahí, pero de verdad es que me parece absolutamente espectacular. Cada vez que lo veo digo, no, es que me parece espectacular, lo he visto como 3 veces antes de grabar y dije, no, es increíble, los 3 minutos valen la pena absolutamente y por eso lo he traído. Así que bueno, espero saber sus opiniones, creo que más tarde vengo con otro contenido, así que muchísima atención y gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.